Bueno, maravilloso es nuestro Dios, quien nos ha permitido un día más, un tiempo más y un año más, que es este año 2024, en el cual hemos solicitado a nuestro Dios el permiso para continuar en el año 2025 y poder adorarlo, exaltarlo y glorificar su nombre y unirnos como familia, unirnos como su nación, como su pueblo, para levantar clamor a Él y agradecimientos. Y en esto hoy me hace una reflexión acerca de la palabra conforme a lo que puede estar pasando en nuestra familia, lo que puede estar pasando en nuestra vida, lo que puede estar sucediendo en cada hogar. Por eso les doy la bienvenida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Qué bueno y qué maravilloso, dice la Escritura, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el versículo 3 de ese salmo dice que ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Así, de esa manera, es un llamado de Dios para nosotros, es un llamado de Dios para los hogares, es un llamado de Dios para las familias y es un llamado de Dios para su pueblo. Por eso quiero que en este tiempo seamos muy buenos hacedores de la palabra del Señor, especialmente en el libro de Nehemías, en el capítulo número 1, el versículo número 1. La palabra del Señor dice de esta manera: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice Nehemías en el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué maravilloso es cuando vemos a un hombre como Nehemías dándonos un ejemplo acerca del amor que Nehemías presentó hacia el pueblo, hacia la nación, hacia Israel, hacia aquellas familias. Y es aquí donde nos motiva a nosotros a pensar en algo. ¿Cuál ha sido el motivo y qué nos ha inspirado a nosotros por nuestras familias? Porque aquí Nehemías dice que le preguntó a este varón Ananí cómo había quedado la familia. Y él le dice: no, están mal y gran afrenta, están en una situación delicada. Posiblemente aquí hay dos factores. Uno que es literalmente, físicamente, sin comida, sin techo, sin ropa, con una escasez grande, quizás sin agua, con una escasez de todas las necesidades. Y entonces, y lo más importante era el estado también espiritual. ¿Cómo habían quedado? Ya habían perdido quizá el ánimo en Jehová Dios, quizá ya no creían en Dios, porque la Biblia habla de los cautivos, de estas personas que quedaron en la provincia, donde Ananí le dice a Nehemías: quedaron mal. La pregunta que la palabra nos puede hacer a nosotros en este momento es: ¿qué nos inspira a nosotros de nuestra familia? ¿Cómo está nuestra familia? Ellos van a pasar este año 2024 al año 2025. ¿En qué estado? Ellos están abandonados, están solos, están tristes. Y económicamente, ¿cómo están? Físicamente, ¿cómo están? Están enfermos, están divididos, están divorciados. Esto nos hace entender a nosotros muchas cosas. Ananí le cuenta a Nehemías la situación en la que estaban viviendo ellos. Y usted y yo quizá podemos entender y saber cómo está nuestra familia. Y quizá vamos a pasar un año
si Dios lo permite, a un año 25, ¿con qué expectativa? Yo me siento bien, yo me siento agradado, yo voy a pasarla bien, pero el estado espiritual y el estado moral, el estado económico, familiar de cada uno de nuestra parentela, ¿cómo están? ¿Qué ha pensado usted de ellos? Que mire a ver cómo se defienden, miren a ver cómo van a solucionar sus problemas, qué van a hacer. Pero aquí el ejemplo que nos da Nehemías no es ese. Nehemías nos dice que la palabra es muy clara. Cuando le contó a Ananías la situación, dice que Ananías se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Se conmovió en su interior. Sintió tristeza, afán, preocupación, nostalgia por la familia, por el pueblo, por la nación que habían quedado allí en Jerusalén. Qué dolor tan grande el que empezó a sentir Nehemías. Qué situación tan difícil que empezó a sentir Nehemías. Hermano, ver que sus hermanos de nación, de pueblo, estaban en gran necesidad y afrenta. La pregunta es esa. ¿Cómo sabe usted que está su familia? Están tristes, están atribulados, resentidos, están dolidos, no han podido perdonar, están en amargura, en resentimiento. Hombre, aquí me preocupa esto, porque, vuelvo y lo repito, muchas veces nosotros decimos que cada quien resuelva su problema, que cada quien mire a ver cómo sale adelante, pero si tú me estás escuchando en este momento, la palabra de Dios quiere decir que Dios te escogió a ti para que haga ese gran ejemplo de Nehemías, para que usted sienta también en su corazón la necesidad de su familia, la necesidad de su hogar, la necesidad de aquellas personas que conforman su casa, que conforman aquellos. ¿Cómo van a pasar aparentemente este año? ¿Van a seguir en un año de tristeza, de dolor? ¿Van a seguir en un año de resentimientos? ¿Qué va a pasar con ellos? Es la pregunta que quisiera que nos hiciéramos en este tiempo. Porque si Dios te escogió, es para que pongas en su corazón la diligencia de ayudar, de fortalecer, de levantar, no dejar caída a su familia. No, pues es que él fue el que me ofendió, ella fue la que me ofendió, esa familia es la que me cae mal. Ellos son los que no me agradan. Ellos son los que cometieron el error. Aquí Nehemías no nos cuenta que él le preguntaba a Ananí, y allá está fulano de tal, que es el que no me cae bien. Allá está el vecino tal, ese no sé, una vez me robó, una vez me mintió, una vez me engañó, una vez me traicionó. Él no se puso a averiguar eso. Nehemías no entró a averiguarle a Ananí que si estaban fulanos o no, aquello. Dijo, él sintió por todos los que estaban allí una necesidad, una inspiración en su corazón. Dijo, no, pobrecita esa familia, hay que ayudarlos, hay que fortalecerlos, hay que guiarlos, hay que estar con ellos, hay que darles una palabra de aliento. Y mire el versículo número 11 de ese capítulo 1 del libro de Nehemías. Dice, te ruego, oh Jehová. Mire cómo Nehemías, después de haber ayunado, después de haber orado, de estar en un tiempo entre la presencia del Señor y entrar en ese ayuno para comunicarse con el Señor acerca de lo que tiene que hacer. Dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Mire lo que está pidiendo Nehemías. Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí también me hace entender algo muy importante. Nehemías era el copero del rey y estaba allí en Babilonia y sentía que tenía comodidades y podía vivir en comodidades. No tenía ninguna necesidad, pero Nehemías le había podido contestar a Ananí eso. Bueno, lo siento por ellos. Pobrecitos ellos que están allá en Jerusalén en gran afrenta. Eso va a pasar. Esa situación va a pasar. Eso, Dios no los va a abandonar. Quizá Nehemías había podido decirle a Ananí muchas cosas como esas.
Pero, ¿qué hace Ananí? Solicita a Dios para tomar una determinación que le conceda a él. Porque, vuelvo y lo repito, si Dios te llamó a ti, eres tú quien tienes, casi por decirlo de esta manera, la obligación de hacer una intercesión, un lloro, una súplica, un ayuno, una vigilia por su familia, por aquel que de pronto está en aflicción de corazón, aquel que de pronto está apartado, retirado de la familia, que de pronto no dice déjelo por allá, de pronto el otro año cambia. Es aquí donde Nehemías nos muestra a nosotros que él le pidió al Señor que le diera la fortaleza, le autorizara, lo apoyara. ¿Para qué? Para ir al pueblo que necesitaba. Ese escogido de Dios. Y ahí lo dice la Escritura. En el versículo número 5 del capítulo 2 del libro de Nehemías. Y dije al rey, ahora ya había pedido primero solicitud a Jehová Dios, había pedido permiso a Dios y ahora le estaba diciendo al rey. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías, por decirlo de otra manera, sintió el amor, la responsabilidad moral, espiritual, física. Sintió en su corazón el dolor de aquellos que estaban alejados, de aquellos que estaban pasando por necesidades, aquellos que estaban viviendo la separación quizá de la familia, aquellos que tenían algunos grados, hermano, de perturbación, de amargura. Nehemías, vuelvo y lo repito como lo dije al comienzo, Nehemías no se fijó quiénes eran. Él decía, es mi pueblo, es la nación de Dios, es allí en Jerusalén, los de Judá. Ay, mi familia, es esa familia que yo tengo. Y por eso él se presenta delante de Dios para decirle, Señor, yo quiero que tú me pidas, perdón, que me dé permiso a mí. Y después se va donde el rey, donde él era el copero. Y también solicita ese permiso para ir a ver la necesidad del pueblo. Oiga, una vez más, si Dios te escogió, es para que estés pendiente de la necesidad de cada uno de tu familia. No estoy hablando en este momento físicamente, sino espiritualmente, ya que Dios te ha dado la gracia, ya que Dios te ha dado el poder, la unción, ya que Dios te ha dado sabiduría. Debes estar pendiente de tu familia, debes estar pendiente de los que están afligidos, debes estar pendiente de los que están llorando, de los que tienen malos, hermano, pensamientos, todo esto para que los ayude espiritualmente. Quizá para que entres en esa oración, para que entres en ese ayuno, para que solicite a Dios que lo fortalezca para ir a llevar un mensaje a su familia. No los dejemos allí, no los deje abandonados, no los deje allí en esa tristeza y en esa amargura de corazón. Porque Nehemías dice que él solicitó esto primeramente a Dios y una vez más al rey para ir allí a donde estaba la situación y el problema. Y es aquí donde nosotros vemos en el versículo número 17 del capítulo 2 de Nehemías. Con esto quiero que veamos también la situación en que estaba Nehemías. Nehemías primeramente oye la voz de Ananí, quien fue el mensajero que le trajo las noticias, y dice que lloró, ayunó, se postró delante de Dios, estuvo en comunión con Dios, pidió permiso al Señor para consolar a los afligidos. Él no dijo, no, pero es que yo no tengo dinero. Él no dijo, no, pero yo que viene le voy a llevar. No, le voy a ir a pedir al rey que me dé, ¿cuántos eran Ananí los que estaban allí? Para que me dé tantos mercados, para llevarles, pobrecito, hasta hambre, quién sabe, ropa y todo esto. Nehemías no se puso a pensar en eso. Dijo, con que yo llegue allí donde ellos, que les dé una palabra de alientos, que los fortalezca, que ellos me vean a mí, ellos se van a sentir bien. Y estaba Ananías teniendo una visión en su corazón. Les dijo, versículo 17 del capítulo 2, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más
en oprobio. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nos da a entender la visión que tenía Nehemías acerca de su pueblo, acerca de la nación, acerca de los hermanos que estaban allí en esa gran afrenta. Si yo voy y los ayudo, la visión de Nehemías era esa. Si yo voy y los ayudo, ellos se van a levantar en ánimo. Si voy a estar allí abrazándolos, quizás se levanten en ánimo. Si les voy a decir, como dice la palabra, animémonos, fortalezcámonos, vamos a salir de esta, vamos a esperar un año 2025 nuevo y nos vamos a dar ese ánimo para que sigamos adelante. Usted de parte de Dios restaura la vida de la familia. Usted de parte de Dios restaura a esa persona, a ese hombre, a esa mujer. No se ponga a pensar que si es un hombre que se embriaga, que es un hombre que es drogadito, que si es una persona que ha hecho mucho mal, que ha robado, que es una persona no agradable a la familia. No piensen eso. Piensen que tú tienes la gracia de Dios para ir a consolar y a restaurar y a levantar a esa persona que tanto necesita primeramente de Dios y de alguien que traiga una palabra del Señor a su corazón y a su vida. Y por eso, cuando dice que Nehemías les habló todas las cosas que Dios le había dicho y lo que el rey le había dicho, entonces ellos cobraron ánimo. Tú vas de parte de Jehová Dios, tú vas a enseñar, a restaurar, por eso reedificar, dice Nehemías. Llegué a reedificar lo que había allí. Tú vas a llegar a darle ánimo, tú vas a darle fortaleza, decirle que Cristo los ama, decirle que Cristo está con ellos, que el Señor los puede levantar, que el Señor los puede sanar, que el Señor los puede perdonar, que el Señor puede hacer de ti un hijo, una hija, un esposo, una esposa grande delante de Él. Por eso Dios te ha llamado para que cumplas ese gran ministerio. Hay un llamado de Dios para su vida. Hay un llamado de Dios para su ministerio. Muchas veces decimos: no, pero yo qué les digo, es que aquí Nehemías fue de parte de Jehová Dios. No fue en su fuerza, no fue en las fuerzas del rey, fue en el nombre de Jehová Dios a restaurar esta familia. Y por eso dice que ellos, cuando escucharon palabra, cuando vieron a Nehemías, cuando Nehemías los impulsó, cuando Nehemías les habló, dijo: aquí vamos a salir adelante, ellos también se animaron, ellos también se fortalecieron, pusieron manos a la obra, se dedicaron también a reconstruir, a reedificar, se dedicaron también por ese apoyo que Nehemías les dio, por esa fortaleza que Nehemías les dio, por ese ánimo que Nehemías les dio. Y es ahí, hermano, donde usted y yo tenemos que animar a nuestra familia. Quizá usted dice: no, pues yo lo veo bien, pero en su corazón, ¿qué hay? Dios le mostrará, Dios lo guiará, Dios le dará el discernimiento y levante a esa casa, levante a esa familia, levante a ese hijo, levante a esa esposa, levante a ese esposo, levante a esos familiares tuyos. No se preocupe quiénes son, ni qué están haciendo, ni qué maldad, ni de qué manera viven. Anímelos en el nombre de Cristo Jesús, que hay un perdón para ellos, hay un amor de parte de Dios para sus familias. Por eso lo invito hoy, que tomes ese gran lugar de Nehemías y tenga ese sentimiento en su corazón y esa inspiración de ver el dolor de los ajenos, esa inspiración de decir: sí, yo estoy bien, porque Nehemías estaba allí, hermano, al lado del copero. Nehemías estaba ahí, estaba bien, no necesitaba irse a meter en problemas en otro lugar, no necesitaba ir a reedificar en ningún otro lugar, todo lo tenía. Y quizá esté en la misma situación que Nehemías, pero lo que hay dentro del corazón tuyo, lo que hay dentro del corazón de Nehemías, quiere reedificar, levantar, fortalecer al caído, aquel que de pronto ha luchado en su vida y no ha encontrado la salida. Tú tienes una palabra de restauración para ese corazón, para esa alma, para esa vida. Hazlo ahora, comience ahora. No de pronto, no es porque termina un año y comienza otro, no. Es porque es necesario restaurar a aquellos que están caídos. Es necesario que se levanten esos que de una u otra manera, hermano, quizá no conozcan a Dios. Presénteles al Señor, invítelos a la gloria de Dios, invítelos al perdón del Señor, llévalos, hermanos, ante la presencia del Señor, quizá en ayuno. ¿Cuántos ayunos hemos hecho por ellos? 20 días, 30 días, 40 días. Hemos ayunado por ellos, hemos orado por ellos, hemos clamado por ellos, hemos hecho intercesión, hemos hecho duelo, como dice que hizo Nehemías. Esa es la situación nuestra.
que a veces queremos ignorar una verdad en el cual el Señor nos ha mostrado la necesidad de las personas, pero nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanagloria, decimos, no, es que yo no me contamino, es que yo no me acerco a ese, es que ese es mal geniado, es que ese no sé qué, y comenzamos a calificar la vida de otra persona, cuando Nehemías nunca puso eso en su corazón, fue, hermano, una inspiración, una necesidad, una responsabilidad, una visión. Dijo, si yo animo a este pueblo se levanta, este pueblo se fortalece, este pueblo se anima. Es lo mismo que tú vayas y animes a esa persona, tú vayas y animes a esa familia. Por eso dejo esta palabra en su corazón, dejo esta palabra para que se aliente, para que se fortalezca en el Señor primeramente y después vaya a su familia, a ese hombre, a esa mujer que tanto necesita de la misericordia y del amor de Cristo. Mis hermanos, yo honro a Dios y le doy gloria al Señor por las oportunidades que el Señor nos ha dado de estar ante su presencia. Y en este tiempo, juntamente con mi esposa, con mi hija linda Natalie, mi hija Ani Catalina, mi esposa Albanelli González, y el nombre de nuestro Señor, este servidor tuyo, Pedro Rojas, del Centro Misionero Bethesda de Acacías. Les deseo para este próximo año 2025 gran amor de parte del Señor en sus corazones, gran obediencia a la palabra del Señor, y que sea el Señor guardando su caminar, guardando su salir y su entrar. Una vez más, mi deseo como familia pastoral de esta denominación, sean benditos en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y muchas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde y que sea un año de mucha prosperidad y de bienestar para vosotros.